Hola, hola, mis amores, muy buenos días. Llegamos al día martes 29 de septiembre, estamos en el segundo día de la semana 26. Bien, mis amores, el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología desde Aprendo en Casa. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo esta semana? Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y seguimos aprendiendo. Y desde ciencia y tecnología vamos a reflexionar. Así descubrí cómo ocurre el día y la noche. ¿Cómo descubriste tú, mi amor? Bien, para la sesión del día de hoy tenemos que tener nuestras normas. Elige tu espacio, ¿no? Donde observarás y vas a realizar las actividades. Vas a escuchar atentamente la clase que estoy dando y vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Sí, mis amores, los recursos muy importantes, tu computadora, tu laptop, o tu celular con conexión a internet, la ficha que te la voy a enviar, reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Tu cuadernito, tus útiles de escritorio. Bien, mis amores, entonces a empezar. Hoy recordarás la actividad ¿por qué ocurre el día y la noche? De la semana 22, el día 4. Y autoevaluarás tus aprendizajes. Es decir, ¿qué vas a hacer? Revisarás tus trabajos y reflexionarás sobre qué aprendiste, cómo aprendiste, cómo te sentiste en ese momento, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. Bien, ¿y qué harás? Lograrás entonces plantear acciones para mejorar tus aprendizajes. Bien, mis amores, como les decía, realizarás pues una autoevaluación. Es decir, revisarás, como te digo, tus trabajos realizados de la actividad por qué ocurre el día y la noche y comprobarás si estás aprendiendo o no. Recuerda que autoevaluar es revisar y valorar por ti misma o por ti mismo tus acciones con el fin de reconocer tus logros y lo que debes hacer para mejorar tus aprendizajes. Plantear acciones entonces para mejorar tus aprendizajes. Bien, entonces nuestro propósito de nuestra sesión del día de hoy es reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurre el día y la noche y su relación con el movimiento de ¿qué? De rotación de la Tierra e identificar qué aspectos debemos mejorar de esa clase, de nuestros aprendizajes que obtuvimos. Y otro propósito, otra meta que tenemos que cumplir el día de hoy es plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Bien, mi amor, ahora observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances de su aprendizaje, en sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia. Y lo hizo así, ¿sí? Su pregunta investigable fue ¿por qué se producen el día y la noche? Tuvo unas preguntas complementarias que tuvo que responder para que le ayude a responder esta pregunta investigable. ¿Cuáles fueron? ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Para ello, él respondió sus posibles respuestas a esta pregunta investigable. El día y la noche se producen porque la Tierra da vuelta. Cuando el Sol no la alumbra, es de noche. Y cuando el Sol sí la alumbra, es de día. Su posible respuesta. Número 2. También la Tierra flota y se mueve y el Sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Fueron sus posibles respuestas, ¿verdad?
Bien, ahora responde tú estas preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Recuerdas? Bien, ¿por qué se producen el día y la noche? A ver, ¿qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? ¿Qué interrogantes fueron los que le ayudaron? Estas preguntas complementarias, ¿no? ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Fueron sus preguntas, ¿no? Que le ayudaron a responder su pregunta de investigación. ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿Y por qué? ¿Cuál crees? Ya lo sabes. Bien, mi amor. Entonces, las respuestas iniciales, o sea, sus respuestas o sus posibles respuestas, se basan en nuestras ideas y experiencias, así como lo hiciste tú, tus posibles respuestas. Durante el proceso de investigación, dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario, porque va a investigar, ¿verdad? En fuentes científicas. Observa las imágenes de los modelos A y B de la experiencia. Muy bien. ¿Cómo se relacionan las respuestas de Daniel con lo que se representa en estos modelos? ¿Se relaciona o no se relaciona? Cuando la linterna alumbraba a la casita, ¿qué comprobaste tú también? Que era de día, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la Tierra? Giraba, y cuando la linterna no alumbraba la casita, ya en el otro lado era de noche. Y también diste tú tus respuestas, ¿verdad? Igual Daniel dio sus respuestas. Bien, hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre el día y la noche? Te pregunto, mi amor. ¿Qué crees que piensa Daniel? ¿No? Señala y anota las respuestas que tú consideres correctas. Entre estas que te presento. Porque el sol se mueve y alumbra. ¿Será esa la respuesta correcta? Porque la Tierra se mueve. Porque la Tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra a uno de sus lados. ¿Cuál crees que será la respuesta correcta? Ya lo sabes, ¿verdad, mi amor? Bien, entonces Daniel recordó que para comprobar sus respuestas siguió un plan de acción. ¿Vas recordando que tú también hiciste eso? Y ese fue su plan de acción de él. 1. Consultar información respecto a la pregunta de investigación. ¿No? Puedes leer la ficha cómo se producen el día y la noche. Tú también lo tuviste, ¿verdad? Segundo paso en su plan de acción. Seleccionar información que sea útil. ¿No? Hay información que sí le va a ser útil para dar su respuesta a la pregunta de investigación. Y luego, elaborar un modelo. Él también puso en su plan de acción. ¿Tú pusiste eso? Organizar la información en un esquema para explicar por qué y cómo se producen el día y la noche. ¿Qué opinas de su plan de acción? ¿Se asemeja a lo tuyo? Ese es el plan de acción de Daniel. Bien, mis amores, entonces, para lograr la meta, Daniel elaboró la siguiente tabla. Esta es la tabla que hizo. Para lograr la meta, expliqué por qué ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica o utilizando un modelo, ¿no? Uno de los dos o los dos. Y él colocó lo que logró, ¿no? Muy bien, mis amores. Él lo logró. ¿Tú lo lograste? Bueno, Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar
¿por qué se produce el día y la noche? Esas fueron sus respuestas de Daniel. El día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura, se hace de día. Esa fue su respuesta de Daniel. Bien, mis amores, ahora tú recuerda, para comprobar las respuestas iniciales, que fueron sus posibles respuestas de Daniel y también las tuyas, y dar una mejor explicación, ¿qué cosa era necesario? Contrastarla, comprobarla y complementarla con una información confiable, ¿no? Proveniente de fuentes científicas. Él lo hizo y tú también. ¿Vas imaginando cómo hiciste también tú? Bien, mi amor. Daniel luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondieran a las preguntas complementarias. ¿Recuerdas las preguntas complementarias que le ayudó a responder a Daniel? ¿Dónde está la Tierra? ¿Si se mueve? ¿Cómo la Tierra da vueltas? ¿Si se mueve o no? ¿No? Él dijo, me faltó indicar cómo se mueve. Es que está reflexionando sobre sus aprendizajes. ¿Qué te faltó a ti? ¿Vas con Daniel reflexionando? Bien. ¿Qué relación hay entre el sol y la tierra? El sol alumbra una parte de la tierra. Esa parte es de día. ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? El sol alumbra una parte de la tierra en el día y en la parte que no alumbra es de noche. Creo que me faltan ideas. ¿Ve? Se hace las preguntas, resuelve las preguntas y él está reflexionando sobre su aprendizaje para mejorar, ¿verdad? Bien, mis amores, entonces Daniel se siente contento por las ideas que ha relacionado para dar su explicación. Sin embargo, se ha percatado, se ha dado cuenta de que en su respuesta faltan algunas ideas, ¿no? Le faltaron. ¿Y qué hizo él? Anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y la noche con el movimiento ¿de qué? De rotación de la Tierra, ¿verdad? ¿Y qué comprobó? Un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Ese movimiento es conocido como rotación. Tú también lo descubriste, ¿no, mi amor? La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día, en otros es de noche. Entonces, ayudémosle a Daniel. ¿En qué parte del texto se encuentra la información que anotó? Porque él anotó esto, ¿verdad? La idea sobre el movimiento, efectivamente, en esta parte del texto. El movimiento de rotación de la Tierra genera por el ciclo del día y la noche. Muy bien. ¿Qué otra idea crees que pudo incluir? ¿Qué crees, mi amor? Bien, mis amores, Daniel recordó también que le faltaba revisar si había comprobado o no su respuesta inicial y comparar su reflexión con las otras ideas que pudo incluir. Bien, ¿recuerdan sus posibles respuestas o sus respuestas iniciales? Uno era, el día y la noche se producen porque la Tierra da vuelta. Cuando el sol no la alumbra es de noche y cuando el sol sí la alumbra es de día. Él respondió así, ¿verdad? La Tierra flota y se mueve y el sol arde y transmite mucha calor cuando es de día. Bien, entonces se le planteó a él revisar las posibles respuestas que escribiste. ¿Estás de acuerdo con lo que pusiste?
por qué. Y él dijo, sí, estoy de acuerdo, porque cuando hice que la linterna alumbre, le alumbra solo una parte, y ahí es de día, y cuando no le alumbra, es de noche, y después da vuelta y alumbra la otra parte. ¿Estuvo de acuerdo con su pregunta inicial? ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar, para decir sí, ¿no? Que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial. ¿En la información científica del texto o en la elaboración del modelo? ¿En cuál de las dos? ¿En las dos? ¿Qué crees tú? En las dos, ¿verdad? ¿Y llegaste a construir tu modelo? Observa el modelo que construyó Daniel, porque él también construyó. ¿En qué se parece al tuyo? A ver, vamos a ver. Este es el modelo. ¿Se parece al tuyo? ¿Hiciste igual? ¿Similar? Bien, mis amores. Miren que aquí estamos marcando Perú. Cuando el sol alumbra a Perú, es de día. Pero pongamos de muestra. Y cuando no alumbra, al otro lado China, es de noche. Miren lo que está haciendo acá. Bien. Entonces, ¿qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Tú vas a señalar las alternativas que consideres correctas. A ver, en este modelo que hizo, y recuerda también tú lo que hiciste, el sol y la tierra, ¿representó eso? Porque dice que pudo representar Daniel mediante este modelo. ¿Representó el sol y la tierra? Le pondrás check si es no, sí o no. ¿Representó el movimiento del sol alumbrando la tierra? ¿Se mueve el sol? ¿El movimiento de rotación de la tierra pudo representar eso? Bien, mi amor. ¿Qué ocurre cuando el sol alumbra un lado de la tierra? ¿Qué ocurría? ¿Pudo representar eso? Bien, mis amores, recuerden, ¿no?, que elaborar modelos es hacer una representación de un fenómeno natural, como el del día y la noche. Puede ser en maquetas u otras formas, las cuales nos ayudan a comprenderlos y explicarlos mejor, tal como lo hiciste tú, mi amor. Sí, Daniel también, ¿verdad? Bien, al revisar otra vez su plan, porque está reflexionando sobre su aprendizaje. ¿Cómo ves tú la reflexión de Daniel? Bien, mi amor. Entonces, Daniel observó que se le había sugerido elaborar esquemas sobre cómo ocurre el día y la noche. Se sugirió también a ustedes, ¿verdad? Y que tal vez eso le podría ayudar a complementar su información. A ver, bien, él hizo este esquema. ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? A manera de diálogo, de reflexión, a ver, tú respondes. ¿Qué observa dónde ocurre el día y la noche? ¿Por qué? Perdón, ¿se observa dónde ocurre el día y la noche? ¿Por qué? Si quisieras dibujar el sol, ¿dónde lo ubicarías? Reflexiona, mi amor. Bien, para lograr explicar por qué ocurre el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación, porque tenía más ideas que incluir, ¿verdad? Incluyó la información sobre el movimiento de rotación, porque eso le faltaba, y algunos esquemas, el que había dibujado. Estas son algunas de sus ideas que incluyó. Miren, el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Está siendo más consistente su respuesta, ¿verdad? Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra un lado y se produce el día, mientras que en el otro lado del planeta, que no recibe luz, es de noche, como lo vimos, ¿no?, con Perú y China. Bien, es lo que comprobó. Son las ideas que incluyó
para dar su respuesta a su pregunta de investigación. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, sus logros y las acciones que realizó, Daniel presentó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió Daniel, sí, su familia. Ahí está Daniel. Muy contento porque tiene nuevas ideas. Ha entendido por qué ocurre el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación y utilizó como apoyo el modelo que elaboró. ¿Tú hiciste eso ante tus familiares? Bien, mis amores, entonces su papá le sugirió que anote aquellas acciones o estrategias que lo ayudaron a dar una mejor explicación, con el fin de tenerlas en cuenta durante sus próximos aprendizajes. Esto es lo que registró Daniel, ¿no? Entonces, ¿qué acciones, no? Para mejorar, porque este también es nuestra meta, ¿no? Plantear acciones para mejorar nuestro aprendizaje. Y él puso, continuar haciendo lo que hice bien. ¿Cómo qué? ¿Qué hizo bien? Anotar las ideas y los pasos a desarrollar las experiencias. ¿Recuerdas que él anotó en su plan de acción? Desarrollar más experiencias o construir modelos que faciliten la comprobación de los temas. Expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras. Y las acciones que me ayudaron a mejorar, estas son sus acciones que le ayudaron a mejorar. Leer para saber más por qué en algunos lugares es de día y en otros es de noche. Le sirvió bastante, ¿verdad? Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica, ¿no? De las fichas u otras fuentes confiables de consulta, como textos, enciclopedias, ¿verdad? Esas son las acciones que él se propone realizar para sus próximos aprendizajes, ¿sí? ¿Qué otras acciones o estrategias le sugerirías tú a Daniel para mejorar sus aprendizajes? Bien, mis amores, ahora te toca a ti revisar tus trabajos. Bien, te invito a revisar tus propios trabajos. De ser necesario, pide ayuda a un familiar y lee la ficha que te voy a enviar. Reflexiono sobre mis aprendizajes, por qué ocurre el día y la noche, ¿no? Para orientar y registrar tu autoevaluación, mi amor. Después de haber resuelto esa ficha, responde las siguientes preguntas sobre la actividad. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Estas preguntas. ¿Cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil de realizar? ¿Por qué? ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades? ¿La superaste? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otras formas de alcanzarlas? ¿Cuáles? Y mi amor, entonces a compartir en familia y vas a explicar a tus familiares con tus propias palabras qué estás aprendiendo, de qué manera y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión sobre tus aprendizajes. Asimismo, coméntales qué aspectos te faltan mejorar y las metas y acciones que realizarás para lograrlo, ¿no? Hemos realizado y hemos observado cómo lo hizo Daniel. Entonces tú ya tienes un ejemplo cómo también puedes hacerlo. ¿Sí, mis amores? Entonces, vamos a reflexionar sobre sus aprendizajes. Ustedes van a reflexionar. ¿Comprendí las metas de la actividad? Si lo lograste. ¿Revisé qué y cómo aprendió Daniel en la actividad? ¿Por qué ocurre el día y la noche? Si lo lograste, check. Expliqué por qué ocurre el día y la noche sobre la base de fuentes de información científicas y o utilizando un modelo. Bien, lo hiciste, ¿no, mi amor? Reflexioné a partir de la revisión de los pasos para dar respuestas a las preguntas de investigación. Expresé cómo me sentí durante la actividad
e identifiqué mis logros y dificultades. Propuse acciones de mejora para seguir aprendiendo. Lo propusiste, mi amor, me lo envías, no te olvides. Entonces, después de haber reflexionado, un fuerte abrazo, mis amores, y con la bendición de Dios nos estamos viendo el día de mañana.